Muy bien, buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la respiración celular, ¿ya? Recuerden que la respiración celular es un proceso que realizan todas las células, aeróbicas, procariotas, eucariotas, ¿sí? Y las eucariotas utilizan un organelo muy importante, que es la mitocondria. Voy a aclarar las partes de la mitocondria porque vamos a utilizar en posteriores explicaciones, ¿ya? Para la respiración celular de las células eucariotas, como ellas tienen organelo, el organelo que va a realizar esta respiración principalmente, o todas las reacciones que producen la respiración celular en una célula eucariota, va a ser la mitocondria. Recuerden que esta es la membrana externa, es una membrana lisa. Esta es la membrana interna, pero esta membrana presenta unos pliegues, a lo cual se denomina crestas. Estas son unas crestas mitocondriales. Y en el medio hay un fluido que contiene a los ribosomas y al ADN. Entonces, este fluido se llama matriz mitocondrial. ¿Sí? Entonces tenemos la matriz mitocondrial, las crestas mitocondriales, los organelos las partes de este organelo que vamos a estudiar, o vamos a hablar de ellas en las diapositivas siguientes. Muy bien. El concepto. ¿Qué cosa es la respiración celular? La respiración celular, o también se le llama glucólisis o glicólisis, ¿sí? Celular, es un proceso catabólico. ¿Qué cosa es catabólico? Que destruye, ¿se acuerdan? Es un proceso catabólico que destruye. Es en el cual las moléculas orgánicas, como los glúcidos, como la glucosa y los lípidos, sufren una ruptura de sus enlaces para transformarse en moléculas simples como agua y oxígeno. Y lo más importante, estos son productos pero residuales, ¿sí? El agua y el CO2 son productos residuales que se van a ir afuera, que no van a servir. Lo que nos interesa de la respiración celular es obtener energía. ¿Para qué? Para que la célula pueda realizar todas las funciones, ¿sí? Muy bien, entonces eso es lo más importante, donde se destruye una molécula orgánica. ¿Para qué? Con el fin de liberar ATPs, con el fin de liberar energía. Entonces nosotros nos alimentamos para eso. ¿Para qué? Para obtener energía. Entonces, ¿cómo se llama ese proceso? La respiración celular, ¿ya? La respiración celular o glucólisis, ¿sí? Porque se va a desdoblar la molécula de la glucosa, son de dos clases. Tenemos la respiración aeróbica, que necesita el oxígeno del aire, y la respiración anaeróbica, que no necesita el oxígeno. No necesita. Este es con la presencia de oxígeno, aero viene de aire, y esto es sin la presencia de oxígeno. Entonces son dos tipos de respiración. Vamos a ver la glucólisis o respiración anaeróbica. Glucólisis o respiración anaeróbica. ¿Por qué digo glucólisis? Porque se va a destruir pues, la molécula de glucosa, pero sin la presencia de oxígeno. Se realiza, como les he dicho, en ausencia del oxígeno y se produce en el citosol. Si alguien no me entiende qué cosa es citosol, se refiere al citoplasma de la célula. Ahí es donde se realiza la glucólisis anaeróbica. En este proceso se va a degradar parcialmente la molécula de la glucosa y se va a obtener ¿cuántos ATPs? Solo 2. Por cada glucosa se va a obtener solo 2 ATPs, ¿ya? Que es muy poquito. Son de dos clases, pueden ser fermentación alcohólica o fermentación láctica, ¿no? La glucólisis anaeróbica puede ser de dos clases, fermentación alcohólica y fermentación láctica. Vamos a ver qué cosa es la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es realizada ¿por quién? Por las levaduras, como las Saccharomyces cerevisiae y las plantas superiores, ¿sí? Por las levaduras sería pues como para hacer el pan, como para hacer la cerveza. Recuerden que utilizamos levadura para hacer la cerveza, para hacer los vinos, ¿sí? Se utilizan levaduras. Y las plantas superiores también pues sería para hacer los vinos, la chicha de jora, ¿sí?
Entonces, esa es la fermentación alcohólica. Esos son los que van a realizar la fermentación alcohólica. Ahora, este proceso, ¿de qué consta? La glucosa se va a convertir en alcohol, ¿sí? Por eso dice fermentación alcohólica. La glucosa se va a transformar ¿en qué? En alcohol, en dos moléculas de alcohol, obteniéndose ¿cuántos ATPs? 2 ATPs. ¿Cómo se va a producir eso? Miren acá, tenemos la glucosa. La glucosa tiene su fórmula C6H12O6, ¿sí? Esta se va a transformar ¿en qué? En 2 ácidos pirúvicos. O sea, en la mitad de estas moléculas. Si este era C6H12O6, el ácido pirúvico será C3H6O3. O sea, 2. Por eso me va a dar esta cantidad. Ahora, me va a producir, ¿qué cosa? Como productos me va a producir 2 moléculas de alcohol, ¿sí? 2 moléculas de alcohol. Me va a producir también CO2 y las 2 moléculas de ATP, que es lo que me interesa. Entonces, este alcohol es un subproducto. El CO2 también es un subproducto, ¿sí? Pero lo que me interesa, ¿qué cosa es? Las 2 moléculas de ATP. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la fermentación láctica. La fermentación láctica se realiza o es realizado por las células musculares, por los glóbulos rojos, por las bacterias Lactobacillus casei y tiene que ver con la leche, ¿sí? Mira, por las bacterias lactobacillus, lacto viene de leche, casei, de la caseína. Streptococcus lactis son bacterias, ¿no? Que van a actuar ¿sobre quién? Sobre la leche. En este proceso, ¿qué va a pasar con la glucosa? Se va a convertir ya no en alcohol, sino se va a convertir en ácido láctico. También se va a obtener 2 moléculas de ATP. Recuerden que esta fermentación láctica, el objetivo es el ATP. Los otros son como subproductos. En este caso, el ácido láctico es como subproducto. Ahora, ¿dónde lo puedo aplicar, profesora? Esto se aplica pues en los yogures. Recuerden que ahí se inocula bacterias. ¿Para qué? Para que transformen la leche en el yogur. ¿Sí? Entonces, me va a dar el yogur como producto, pero lo que me interesa ahí, bueno, a lo que le interesa a las células ahí es la energía. ¿Sí? La energía para poder alimentarse. Acá la glucosa, y claro que a nosotros nos da un producto, ¿no? Acá también se realiza así los quesos, que es un subproducto, el kefir, entonces esas sustancias, esos alimentos que vamos a obtener por fermentación láctica. Luego tenemos lo que es la glucosa. Recuerden que la glucosa es el causante principal, la sustancia principal que se va a transformar en 2 ácidos pirúvicos como en la anterior, y luego esta va a ocasionar o va a producir 2 ácidos lácticos y más ATP, que es lo que me interesa, ¿sí? A la célula le interesa el ATP, o sea, a la bacteria le interesa el ATP. ¿Para qué? Para que obtenga energía, ¿ya? Este ya es un subproducto, les he dicho. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es la glucólisis aeróbica. Como ustedes saben, también les he dicho que se denomina respiración aeróbica, ¿sí? O sea, ya va a necesitar o ya va a usar ¿qué cosa? Ya va a usar el oxígeno. Entonces, requiere de oxígeno. Requiere de oxígeno. Para que se produzca la respiración aeróbica se requiere de oxígeno, ¿sí? La glucosa se va a degradar totalmente. La glucosa se va a degradar o se va a transformar totalmente hasta ¿qué? Hasta CO2 y agua. Ojo, miren, como se va a degradar totalmente la glucosa, no es como en las anteriores que se degrada parcialmente, aquí vamos a obtener 38 ATPs por molécula de glucosa, ¿ya? 38 ATPs por molécula de glucosa. ¿Quiénes la van a realizar? Las células eucariotas, ¿sí? Las van a realizar las células eucariotas. Una cosita más que quiero aclarar acá. Recuerden que las células eucariotas tienen un organelo muy importante que se encarga de la respiración. ¿Quiénes son? Las mitocondrias. Entonces, recuerden que las células eucariotas son aquellas que tienen esos organelos. Por lo tanto, va a ser realizada por las células eucariotas. Vamos a ver la respiración o glucólisis aeróbica.
se da en 4 fases. Uno que es la glucólisis o glicólisis, que es lo mismo, glucólisis, se da en el citosol. Ya sabemos qué es el citosol, el citoplasma. Luego, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa se va a dar ¿dónde? En las mitocondrias. ¿Exactamente en qué lugar? El ciclo de Krebs se va a dar en la matriz mitocondrial, ya en la parte media, ¿no? Que ya les he dicho. Ahora, la cadena respiratoria, también se le llama transporte de electrones, ¿dónde se va a producir? En la cresta mitocondrial. La fosforilación oxidativa, ¿dónde se va a producir? En las crestas mitocondriales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que sucede en la etapa citosólica. Como todos sabemos, la etapa citosólica es un proceso que se va a realizar en el citosol de la célula, ¿sí? No requiere de oxígeno. Ya en esta parte no requiere de oxígeno todavía, ¿sí? No requiere de oxígeno. En este proceso la glucosa se degrada hasta ácido pirúvico. Y eso también lo hemos visto en la fermentación láctica y en la fermentación alcohólica. Entonces, ahí no había necesidad de oxígeno, ¿sí o no? Obteniéndose ¿cuántos ATPs? Dos ATPs y 2 NADH2. Vuelvo a repetir, en la etapa citosólica se produce 2 ATPs y 2 NADH2. Muy bien, vamos a ver acá qué sucede. Vamos a ver aquí qué sucede, ¿ya? Nosotros tenemos la glucosa. Esta glucosa se va a transformar en 2 ácidos pirúvicos y esta vamos a obtener ¿qué productos? ¿Qué otros productos nos vamos a tener? 2 ATPs y 2 NADH2. ¿Cómo sucede? Ya sabemos que se da en el citoplasma. Entra la molécula de glucosa. Recuerden que nosotros nos alimentamos, se transforma en glucosa y esa glucosa va a nuestra sangre y entra a nuestro citoplasma, ¿sí o no? Por la membrana celular. Muy bien, esa glucosa que tiene 6 átomos de carbono va a producir, un ATP, una molécula de ATP. Luego tenemos, y se va a transformar en qué? En glucosas, glucosa 6-fosfato, ¿sí? Pero para que se produzca esto, no, luego eso se va a transformar en qué? En fructosa 6-fosfato. También va a producir otra molécula de ATP. Ya está produciendo 2 moléculas de ATP. Pero miren acá, para que se produzcan estas reacciones va a haber un gasto de energía y está gastando 2 ATPs. O sea, produce 2 ATPs y también gasta 2 ATPs, ¿sí? Entonces, como si no hubiese producido nada. Luego, esta fructosa 6-fosfato se va a dividir ¿en qué? En la mitad, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Como se va a dividir en 2, o sea que tiene 3 átomos de carbono, por eso multiplico por 2, entonces vamos a tener ¿qué cosa? Va a ingresar un fosfato y miren, este NADH se va a transformar en otro NAD. Este NAD se va a transformar en NADH. ¿Cuántos? 2. 2 NAD se va a transformar en 2 NADH. Miren, ya tengo 2 ATPs que se ha gastado y tengo 2 NADH como productos, ¿sí? Luego eso se va a transformar en 1,3-bifosfato glicerato y va a producir otra molécula de ATP, ¿sí? Ya tengo 3 moléculas de ATP que está produciendo. Y se va a transformar en 3-fosfato glicerato, ¿sí? Que tiene 3 átomos de carbono. Y esto va a producir, va a transformarse en fosfoenol piruvato, ¿sí? Y que tiene 3 átomos de carbono y va a generar otra molécula de ATP. Y se va a transformar recién en ácido pirúvico. Mira, todo lo que ha pasado, ¿para qué? Para que la glucosa se transforme en 2 ácidos pirúvicos. Pero lo que quiero es que miren, ha producido 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. ¿Sí? Pero ¿cuánto ha gastado? 2 ATPs. ¿Y cuánto ha producido? 4 ATPs. Entonces, el neto de ATPs producidos en esta fase, en toda esta fase, son 2 ATPs. Ahí está. ¿Sí?
Este es el resumen de todo esto que hemos mencionado. Entonces, la glucosa se transforma en 2 ATPs y también va a producir 2 ATPs, ¿sí? Porque estos se han gastado, y 2 NADH. Entonces, ese es el resumen de la etapa citosólica. ¿Dónde se produce? En el citosol o en el citoplasma. Muy bien. Vamos a ver ahora, en breve, en resumen, ¿no? Miren, jóvenes, aquí la glucosa, miren acá, recuerden que nosotros nos alimentamos y eso va a producir, va a provocar ¿qué cosa? Que nosotros produzcamos energía, ¿sí? Hasta para dormir necesitamos energía. Recuerden que nuestro corazón está funcionando, entonces necesitamos energía. Miren, jóvenes, aquí tenemos la glucosa, se gasta 2 ATPs, ¿sí? Que se van a transformar en ADP. 2 NAD más un fosfato, se van a producir ¿qué? NADH. Ahí están los dos NADH. Agarran 4 ADPs, se van a transformar en 4 ATPs. ¿Sí? Y vamos a obtener ¿qué cosa? 2 piruvatos. Esa es la etapa citosólica. Obtengo 2 piruvatos, 2 NADH y 4 ATPs, menos 2 ATPs. Es lo que hemos hecho. Muy bien. Ahora vamos a ver la etapa mitocondrial. Entonces, como ya ha pasado eso en el citosol, ahora vamos a entrar a la etapa citosólica. ¿Qué cosa habíamos obtenido en la etapa citosólica? El piruvato, 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATPs. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto ocurre, aquí sí necesitamos la presencia de oxígeno. Y va a constar de 2 fases, ¿ya? Una que es el ciclo de Krebs, ¿sí? ¿Dónde se realiza? Hemos dicho que el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial, ¿sí? Y las reacciones más importantes es que el piruvato va a ingresar a la matriz mitocondrial. Allí se va a descarboxilar y va a perder CO2 para producir acetilcoenzima A. El acetilcoenzima, hemos dicho, ingresa al ciclo de Krebs. El acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs. Consiste en una serie de reacciones que vamos a ver más luego, que se va a degradar, va a liberar 2 moléculas de CO2 y 8 hidrógenos que se van a reducir a 3 moléculas, van a formar 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH. Entonces, en el ciclo de Krebs vamos a obtener ¿qué cosa? Vamos a desprender 2 CO2. Miren, ya estamos produciendo CO2, ¿sí? Entonces ya estamos produciendo CO2 y vamos a obtener 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH. Profesora, ¿qué son FADH? ¿Por qué nos interesa? Es que ahorita van a ver. Es que estas son las fábricas de ATPs que vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, luego viene la cadena transportadora de electrones. ¿Dónde se realizaba la cadena de transporte de electrones? La fosforilación oxidativa en las crestas mitocondriales, ¿sí? Estamos recordando. Muy bien. ¿Qué cosa sucede ahí? Ya sabemos que sucede en las crestas mitocondriales. Ojo, los 3 NADH2 y los FADH2 dejan sus hidrógenos mediante una serie de reacciones donde el oxígeno es el aceptor final de electrones que va a formar agua como producto final. Recuerden que en la respiración obtenemos CO2, que hemos visto por acá, que se ha botado, que sale en el ciclo de Krebs, y el agua sale en la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación general es esta, ¿sí? Ojo, en el transporte de electrones se van a generar más ATPs, ¿sí? Esta glucosa se va a desdoblar ¿en qué? Se va a desdoblar en CO2 y agua, ¿sí? Esta molécula de glucosa se va a transformar en CO2 y agua y 38 ATPs, de 36 a 38, ¿ya? Vamos a ver ahora en sí qué sucede. Voy a explicarlos acá. Ya, aquí tenemos
¿Se acuerdan que teníamos ácido pirúvico? El ácido pirúvico tenía 3 carbonos, ¿sí? Tenía 3 carbonos. Entonces, aquí se va a producir una molécula de CO. Una molécula de CO. Como tenía 3 carbonos, ya no va a tener 3 carbonos, sino va a tener 2 carbonos, que es el acetato, el acetil. Este acetil se va a unir a una enzima llamada coenzima A y va a formar el acetilcoenzima A. ¿Sí? Este acetilcoenzima A va a ingresar solo el acetil y el coenzima va a quedar libre. Recuerden que las enzimas no se gastan. Entonces, el acetil entra aquí. Se va a unir con el ácido oxaloacético. ¿Y cuántos carbonos tiene el ácido oxaloacético? 4. 1, 2, 3, 4. Más 2 carbonos de acá va a producir ¿qué cosa? El ácido cítrico. ¿Y el ácido cítrico cuántos tendría? 4 más 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se transforma en 6 átomos de carbono. En este proceso, ¿qué va a pasar? El NAD se va a formar en NADH, más hidrógeno. ¿Más qué? Más CO2. Ojo, acá un CO2 también se va a desprender. ¿Sí? Se va a desprender. O sea, ya han entrado 2, ¿no? ¿Sí? Ya se está desprendiendo 1 de acá. Entonces va a quedar esto que tenía 6 átomos de carbono, se va a transformar en 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces ya un carbono ya se ha transformado en CO2. Luego, otra vez, este NAD, mira, ya se ha producido acá un NADH. Acá otro NAD se va a transformar en NADH. Y también se va a descarboxilar otra vez. Otra vez se va a producir o se va a eliminar a la atmósfera un CO2. ¿Sí? CO2. Entonces ya se ha eliminado un carbono y otro carbono. Entonces acá hay un carbono, otro carbono. Ya se ha descarboxilado. Por lo tanto, ya tenemos lo que hemos tenido en un inicio, 4 carbonos. ¿Sí? Este 4 carbonos, ojo, de ácido cítrico, por una descarboxilación se convierte en cetoglutarato. Este cetoglutarato por otra descarboxilación se convierte en succinil o ácido succínico, ¿sí? Que tiene 4 átomos de carbono. Aquí, el ADP se va a transformar en ATP, o sea, va a producir un ATP, ¿sí? ¿Y se va a transformar en qué? En fumarato. Este es el fumarato, que también tiene 4 átomos de carbono. Aquí un FAD se va a transformar en ¿qué? En FADH. ¿Sí? Y vamos a obtener ¿qué cosa? El malato. Este es el malato. Acá un NAD se va a transformar en NADH. ¿Sí? Entonces ya tenemos otro NADH y se va a formar el ácido oxaloacético. ¿Sí? ¿Para qué? Para que venga otra molécula de ácido pirúvico para hacer lo mismo y eliminarlo como CO2. Entonces, miren todo lo que ha sucedido. ¿Sí? Mira, ¿cuántos NADH se ha producido? 1, 2, 3. ¿Cuántos FAD se ha producido? 1. ¿Cuántos ATP se ha producido? 3. Entonces, recordemos lo que se está produciendo en el ciclo de Krebs. ¿Qué se ha producido en el ciclo de Krebs? Miren, acá esto está más complejo. ¿Sí? Esto está más complejo. Hemos dicho que el acetilcoenzima, ¿sí? Que tiene 2 átomos de carbono, se une con el oxalato, se transforma en citrato, eso se transforma en cis-aconitato, isocitrato, que es lo mismo, son homólogos, y esto va a formar un NADH, se va a formar el cetoglutarato, otro NADH, ojo, acá se desprende un CO2, se va a transformar en NADH y se va a transformar en succinil, acá se va a formar ATP, profesora, pero dice GTP. Es que esto es, ¿se acuerdan que habría el ATP era el adenosin trifosfato? Este es el guanosin trifosfato. Es igual una base nitrogenada, a la larga es otra molécula de ATP. ¿Ya? Igual acá se va a producir un FDH, se va a transformar en fumarato, este en malato, porque va a haber una incorporación de agua, y otra vez se va a transformar un NADH, y luego se va a transformar en un
oxalacetato. Lo que me interesa de acá, jóvenes, es esto, es esto. ¿Cuántos NADH hemos producido en el ciclo de Krebs? 1, 2, 3. ¿Cuántos FDH hemos producido en el ciclo de Krebs? Un FADH. ¿Y cuántos ATPs? Un ATP. Recuerden que este es igual que el ATP. Entonces, esto es lo que me importa, ¿ya? Por favor, eso tengámoslos presentes. Ya sabemos que en la etapa citosólica, en la anterior, hemos producido 2 moléculas de ATP y 2 NADH, ¿sí? Más esto, miren, tenemos que ir sumando, porque estos son los que se van a convertir en ATP, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la etapa que dice que es el transporte de electrones, ¿no? Miren, jóvenes, vamos a ver qué sucede. Miren, se sucede un transporte de electrones, ¿sí? Entra acá los electrones, o sea, esas sustancias FADH trabajan acá, dejan sus electrones y dejan pasar al hidrógeno. Miren lo que sucede, es un transporte de electrones, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a permitir el ingreso de los hidrógenos aquí. Va a permitir el ingreso de los oxígenos acá. Mira, acá tenemos una enzima complejo 1, una enzima complejo 2 y una enzima complejo 3. Entonces, ¿qué va a permitir? El paso de electrones. El paso de hidrógenos. ¿Por qué? Porque está pasando los electrones. Y esos electrones va a ser captado. Mira, se dan cuenta que son captados ¿por quién? Por el oxígeno. Acá, mira. A ver, nuevamente. Va a ser captado por el oxígeno. Esos electrones, mira, ¿ves? Y lo va a transformar en agua. ¿Ya? Luego, aquí va a producir la fosforilación oxidativa. Aquí el ADP se va a transformar en ATP. Con esta enzima llamada sintetasa. ¿Está claro? Entonces, aquí se va a producir ADP. ¿Ya? Se va a formar ADP. Entonces, ese es el proceso, jóvenes, de lo que es la respiración celular. Recuerden que la respiración aeróbica es mucho más compleja. En resumen, ¿qué es lo que se produce? Ya sabemos que imagínense que esta es una célula. ¿Sí? Ahí en el citosol se produce ¿qué cosa? La glucólisis. ¿Sí? Se va a producir la glucólisis. Y la glucosa se va a transformar en 2 ácidos pirúvicos, ¿sí o no? En 2 ácidos pirúvicos. Ahora, este ácido pirúvico va a desprender una molécula de CO2 y se va a convertir ¿en qué? En acetilcoenzima. Este acetilcoenzima va a entrar al ciclo de Krebs y va a eliminar 2 moléculas de CO2. Y además va a producir ¿qué cosa? Va a producir 3 moléculas de NADH, una molécula de FDH y un ATP. ¿Sí? Pero por cada acetilcoenzima. Recuerden que aquí se transforman 2 ácidos pirúvicos. Entonces, como van a ser 2 acetil, entonces va a transformar el doble. Va a transformarse en 3 NADH, 2 FADH y 2 ATPs en el ciclo de Krebs. Luego va a ir a las crestas mitocondriales. Ahí ¿qué va a ocurrir? El transporte de electrones. ¿Qué más? Va a producir la fosforilación oxidativa, que va a seguir produciendo ¿qué cosa? ATPs, ¿sí? Que va a seguir produciendo ATPs. Y lo más importante, ojo, que aquí va a tocar el oxígeno y ese oxígeno se va a transformar con los hidrógenos, ¿se acuerdan? Va a dejar el FADH, el NADH, se va a transformar ¿en qué? En moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, ese es en resumen lo que sucede en la respiración celular. Muchas gracias, espero que me hayan entendido. Por favor, vuelvan a ver el video.